Lo conocían como Iguazú. Llegó a ser uno de los aspirantes paraguayos a patrón del AMPA fronteriza. En la frontera empezaron a haber asesinatos por doquier. Él sabía que estaba marcado para morir. Sabía que sus días estaban contados. Ederson Salinas Benítez, paraguayo, tenía 33 años de edad. Nació en Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay. Era titular de la cédula de identidad número 5.944.362. En la frontera, hasta el día de su muerte, lo conocían como Iguazú. Llegó a ser uno de los aspirantes paraguayos a patrón del AMPA fronteriza. Sin embargo, encontró la muerte de una manera trágica y en un lugar impensado, lejos de su feudo, en Asunción, la capital de la República del Paraguay. Desde muy joven, Ederson Salinas Benítez, más conocido como Iguazú, estuvo relacionado de una manera u otra con el mundo de la mafia y principalmente del narcotráfico. Aunque paradójicamente, él nunca fue condenado por ese delito. Sí, era como una especie de secreto a voces en Pedro Juan Caballero, que Iguazú Salinas militaba en uno de los principales grupos criminales de la región. Para repasar el historial de vida de Iguazú Salinas y principalmente del AMPA en la frontera, necesariamente debemos circunscribirnos a aquel año 2016, cuando todo cambió. En la frontera paraguayo-brasileña, comprendida entre Pedro Juan Caballero y Punta Poná, hay un antes y un después a la muerte del que hasta ese momento era el máximo capo, Jorge Rafat Toumani. Rafat, también conocido como el Turco, fue asesinado en un impresionante atentado perpetrado el 15 de junio del año 2016. El capo, quien tenía una condena de 39 años en Brasil, pero que había conseguido litigar desde la libertad, manejaba una camioneta Hammer con blindaje nivel 5, uno de los más espesos que se fabricaron hasta ahora. En sus desplazamientos, Rafat siempre circulaba con una escolta conformada por otras 4 camionetas. Aquella noche, Rafat se posicionó en un semáforo. Cuando dio verde, avanzó unos metros, pero se le adelantó una camioneta Toyota Fortuner, desde la cual abrieron fuego contra la Hammer blindada de Jorge Rafat. Los disparos atravesaron como a un queso el blindaje de la camioneta del Turco. Claro, eran proyectiles de un fusil antiaéreo calibre .50, capaces de derribar justamente aeronaves hasta de mediano porte. Resulta que Rafat había sufrido un primer intento de atentado en marzo de aquel año 2016. Él y sus guardaespaldas corrieron a los criminales, que se vieron obligados a abandonar
un carro blindado y un fusil antiaéreo en el lado brasileño. 3 meses después, los contrarios de Rafat se organizaron mejor y finalmente completaron la misión. Eliminaron al por entonces mandamás en la frontera entre Paraguay y Brasil. La cámara de un local comercial grabó el momento exacto en que los sicarios dispararon con la ametralladora Browning calibre .50 desde la camioneta Toyota Fortuner contra la Hammer blindada que estaba al mando del narco Jorge Rafat. El ataque se produjo a las 18:44 del miércoles en el centro de Pedro Juan Caballero. En el video se puede apreciar cuando la camioneta Toyota Fortuner frenó en el semáforo frente a los escoltas de Rafat que iban a bordo de 2 Toyotas Hilux y una Ford 250. Sin embargo, repentinamente, la camioneta Hammer blindada se adelantó a sus guardias y quedó detrás del móvil de los sicarios que dispararon frontalmente a Rafat con el fusil antiaéreo. Luego de unos segundos, los escoltas privados empezaron a disparar contra la Toyota Fortuner. La muerte del capo mafioso desató una balacera sin precedentes entre facciones criminales que duró 4 horas más. El video confirma la hipótesis inicial de que Rafat tomó la mala decisión de adelantarse. Estas imágenes fueron grabadas por los vecinos que presenciaron la matanza. ¡Cuidado! Entró ya tu marido. Era core. Están todos muertos ya ahí. Las grabaciones de los vecinos pidiendo auxilio también no se hicieron esperar. Hola gente, avisen a la policía, nosotros estamos en la iglesia, en la parroquia San Gerardo. Hay un tiroteo inmenso acá. Estamos con criaturas, hay mucha gente, hay un tiroteo inmenso. Por favor, avisen a la policía ahora. Los integrantes del grupo que asesinó a Rafat se movilizaban fuertemente armados en 3 o 4 vehículos. En el interior de uno de ellos, tipo furgón, se encontró un verdadero arsenal de guerra. Entre ellos, una torreta armada con un fusil MAC calibre 7.62 milímetros antiaéreo. También había proyectiles de calibre .50, así como varios fusiles de asalto AK-47, ametralladora de numerosos calibres, pistola de calibre 9 milímetros y otros, al igual que un gran número de cajas con municiones para las armas mencionadas. ¿Por qué sí o sí hay que referirnos a la muerte de Rafat para contar la historia de Iriguazú? Porque este último, supuestamente en aquel año 2016, formaba parte de uno de los grupos que trabajaban para Jorge Rafat. Básicamente, Iriguazú Salinas era un soldado del equipo de Jorge Rafat Toumani, según las sospechas de la policía en aquella época. Tras la muerte de Rafat, hubo 2 aspirantes a patrón y hasta ahora señalados como los que ordenaron la muerte del turco. Supuestamente, Jarvis Jiménez Pamao, cuando es preso en el penal de Tacumbú, y Elton Leonel Rumich da Silva, alias Galán, en aquel momento en libertad, fueron los que idearon y contrataron a los sicarios que acabaron con Rafat. La intención de ambos era supuestamente desplazar a Jorge Rafat y quedarse ellos como los nuevos patrones. Solo que cuando Rafat murió, Jarvis y Galán también se declararon la guerra. Traicionaron el pacto que supuestamente tenían. En ese sentido, Galán empezó a matar a todos los miembros del clan Pamao que podía. Un año después de la muerte de Jorge Rafat Toumani, en 2017, y cuando estaba en plena guerra contra el grupo de Galán, Jarvis Jiménez Pamao finalmente fue extraditado al Brasil. Al año siguiente, en 2018, Elton Leonel Rumich da Silva, alias Galán, el que había quedado como único jefe del AMPA fronteriza, inesperadamente también cayó preso en Río de Janeiro, Brasil, por lo que la frontera nuevamente se quedó sin un cabecilla. Elton Leonel da Silva, de 33 anos, é apontado como número 1
da facção criminosa que agia na fronteira com o Paraguai. Con la muerte de Jorge Rafat Toumani en 2016, la extradición de Jarvis Jiménez Pavão en 2017 y la captura de Elton Leonel Rumich da Silva alias Galán en 2018, había quedado nuevamente vacante el puesto de patrón de la frontera. Fue ahí cuando emergió la figura de otro brasileño, Sergio de Arruda Quintiliano Neto, que en Paraguay tenía una cédula de identidad falsa a nombre de un tal Celso Matos Espíndola. Sergio de Arruda era conocido como Minotauro. Minotauro llegó a ser un importante miembro del grupo de Jorge Rafat Toumani, pero se alejó de la frontera desde el año 2016, cuando su patrón Rafat fue asesinado. Permaneció fuera de la frontera durante el 2017 y 2018. Pero cuando Jarvis fue extraditado y Galán fue detenido, Minotauro vio la posibilidad de quedarse él como el único patrón de la frontera y regresó de manera decidida a Pedro Juan Caballero. Pero necesitaba construir un equipo que le asegurara su permanencia en el poder. ¿Y quién fue uno de sus principales aliados y hombres de confianza según la policía y la SENA de nuestro país? Ederson Salinas Benítez, alias Riguazú. Sí, el viejo equipo que operaba para Rafat hasta el 2016 había sido reconstruido en 2018. Minotauro, que era una especie de colaborador de Jorge Rafat, vino a la frontera para posicionarse él como nuevo jefe y utilizó a Ederson Salinas alias Riguazú como uno de sus supuestos hombres de confianza, encargado de la logística de la organización en Pedro Juan Caballero y Pontapona. Así, aquel equipo gobernó la frontera entre 2018 e inicios de 2019, cuando ocurrió nuevamente algo impensado. Mientras disfrutaba de las mieles del poder, mientras era el capo de la frontera entre Paraguay y Brasil, Minotauro se tomó unas vacaciones. Alquiló un departamento de lujo en Camboriú. Pero alguien dio la ubicación de Minotauro a la Policía Federal y a la Policía Civil del Brasil. Inesperada y repentinamente, Minotauro también terminó capturado en aquel año 2019. Una vez más, la frontera se quedaba sin su patrón. Rafat, muerto en 2016. Jarvis, extraditado en 2017. Galán, capturado en 2018. Y Minotauro, apresado en 2019. Entonces, ¿quién podría hacerse cargo de la frontera? Era la gran pregunta. Aunque históricamente las autoridades siempre se negaron a reconocerlo, en la frontera entre Pedro Juan Caballero y Pontapona siempre fue bien vista la figura del patrón. ¿Por qué? Porque cuando había un patrón no ocurrían daños colaterales. Los grupos mafiosos respetaban los códigos. No morían personas inocentes. Se respetaban a las familias de los involucrados. Era un pecado mortal matar a mujeres y niños que nada tenían que ver en la guerra. Así fue durante mucho tiempo mientras gobernó el padrino Fat Yamil Georges. Cuando este finalmente se retiró del poder y quedó a cargo de Jorge Rafat Toumani, el turco Rafat también hizo respetar esa especie de ley que regía entre los mafiosos. Pero desde la muerte de Rafat y con las capturas sucesivas de los aspirantes a patrón, esa ley lamentablemente ya no fue respetada. En la frontera empezaron a haber asesinatos por doquier.
empezaba a morir gente inocente que nada tenía que ver. Un atentado en el que tenía que morir un narcotraficante terminaba con la muerte de 3, 4, 5 y hasta 6 personas. Empezaron a morir mujeres y niños que nada tenían que ver en esa guerra. Entonces la frontera requería, desde aquel año 2019 nuevamente, una figura de autoridad. Un paraguayo intentó tomar el poder, tratando de aprovechar la experiencia que acumuló cuando trabajó para Jorge Rafat y luego para Sergio de Arruda alias Minotauro. Ederson Salinas Benítez intentó conquistar la simpatía de los principales cabecillas que operaban en la frontera. Él quería erigirse como nuevo patrón. No había demasiada oposición, pero tampoco encontraba unanimidad en el criterio de los demás mafiosos. Ederson Salinas Benítez, alias Iguazú, sin embargo, en aquel año 2020, lideraba un grupo que se decía traficaba con cocaína y armas para el grupo criminal brasileño Primer Comando da Capital, PCC. Aunque no tenía el estatus de patrón, Iguazú era visto en la frontera como una especie de aliado del PCC y por ende se lo respetaba y se lo temía. Ederson Salinas Benítez, alias Iguazú, paraguayo, estaba en pleno proceso de consolidación como el capo de la frontera. Pero en un descuido le ocurrió también algo impensado en aquel año 2020. Estaba manejando su vehículo por una ruta de Ponta Porã, la ciudad brasileña que queda frente a Pedro Juan Caballero, cuando protagonizó un accidente de tránsito leve, un roce contra otro vehículo. Ambos conductores bajaron y se discutieron. Iguazú Salinas, el paraguayo, extrajo entonces un arma de fuego y amenazó al otro conductor contra el cual había chocado. La policía brasileña llegó a la escena y arrestó inicialmente a ambos conductores, pero la peor parte se la llevó Iguazú, porque estaba en posesión de un arma de fuego que no tenía documentación. Ese delito en Brasil sigue siendo castigado con penas relativamente severas. A raíz de un problema, luego de un accidente de tránsito, inesperadamente el capo de la frontera, Iguazú, terminó detenido en el lado brasileño. Iguazú Salinas estuvo preso en una cárcel pública de Brasil por unas semanas. Cuando estaba a punto de recuperar la libertad, ocurrió algo que también alteraría el curso de la historia en la frontera. Resulta ser que en Pedro Juan Caballero vivía un periodista brasileño conocido como Leo Veras, que llegó a trabajar para varios medios de la capital del país, incluyendo ABC Color. Leo Veras dirigía una página web informativa que se publicaba en Pedro Juan Caballero y que abarcaba también Ponta Porã. Los informantes brasileños de Leo Veras le avisaron que el capo Iguazú Salinas estaba a punto de recuperar su libertad. Entonces el periodista Leo Veras publicó en su página que Iguazú Salinas, el paraguayo, tenía un documento de identidad brasileño falso. Esa publicación llegó a las autoridades brasileñas, quienes entonces decidieron abrirle otro proceso a Iguazú Salinas, y así se frustró
la excarcelación del capo por una publicación periodística. Sin pensarlo, Leo Veras publicó aquel documento falso que frustró la salida de Iguazú y que lo llevaría a la muerte. Ese mismo año, 2020, Leo Veras estaba sentado en el patio de su casa, cenando con su familia. Una camioneta Jeep Renegade blanca se estacionó frente a su casa en Pedro Juan Caballero. Bajaron dos sicarios, abrieron el portón de la casa del periodista, avanzaron hasta el patio y le mataron a Leo Veras frente a su esposa, su hijo y su papá. Acababa de producirse un atentado contra un comunicador en la frontera. Otro golpe duro a la libertad de prensa y de expresión que había sido severamente castigada décadas antes con el asesinato en la misma región del recordado periodista Santiago Leguizamón. La mafia había acabado otra vez con la vida de un periodista a raíz de publicaciones periodísticas. Las investigaciones del asesinato del periodista brasileño Leo Veras, sucedido en 2020 en Pedro Juan Caballero, tenían un principal sospechoso natural, Ederson Salinas Benítez, alias Iguazú. Para la policía de nuestro país era claro, categórico, que Iguazú mandó a matar al periodista Leo Veras porque éste había hecho una publicación que frustró la salida de la cárcel de Iguazú en Brasil. Paradójicamente, justo después del asesinato de Leo Veras, el sospechoso principal Iguazú también recuperó la libertad en Brasil y volvió a Paraguay. La investigación de la policía y de la fiscalía buscaba hallar conexiones con Iguazú para tratar de aclarar el crimen del periodista Leo Veras. La pesquisa surtió efecto poco tiempo después, cuando en una mega operación fueron arrestados los presuntos implicados en la muerte del periodista Leo Veras. A la cabeza, Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão. Este es otro conocido personaje en Pedro Juan Caballero, que era siempre señalado de ser miembro del PCC. De hecho, Cachorrão llegó a cumplir condena en Brasil por homicidio, era sospechoso de narcotráfico y también ya había sufrido varios atentados a balazos. La conexión entre la muerte de Leo Veras con Cachorrão fue que supuestamente los sicarios que mataron al periodista fueron a refugiarse en la casa de Cachorrão. Y Cachorrão, según los investigadores, supuestamente actuó por órdenes de Ederson Salinas Benítez, alias Iguazú. Era la pista que faltaba. Cachorrão finalmente fue detenido en Pedro Juan Caballero y juzgado por el asesinato del periodista Leo Veras como organizador del crimen, no como autor moral. El elemento fáctico que conectara al supuesto autor moral Iguazú seguía siendo esquivo para los investigadores. Aunque le tenían ya preso a Cachorrão, este nunca quiso delatar a Iguazú. Cachorrão finalmente fue encarcelado y enjuiciado por el asesinato del periodista. Volviendo al personaje principal de nuestra historia, Ederson Salinas Benítez, alias Iguazú, este se mantuvo en silencio durante el encarcelamiento de su supuesto socio, Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, por el crimen del periodista brasileño Leo Veras. La policía y la fiscalía sabían que el que ordenó el crimen era Iguazú, pero el que organizó el atentado era Cachorrão. Uno de los fiscales que sostenía esta teoría era el ahora ya fallecido Marcelo Pech, quien fue el que inició la investigación del crimen de Leo Veras. Aquel caso
debilitó muchísimo la estructura de Iguazú, porque ya no pudo operar con la misma tranquilidad con la que lo venía haciendo, debido al hostigamiento principalmente de los investigadores de la policía y de la fiscalía. Oficialmente, nunca pudieron encontrar un indicio concreto contra Iguazú, pero este tampoco ya nunca pudo moverse tranquilamente por la frontera. Sabía que un movimiento en falso podría llevar a su detención. Mientras se desarrollaba el proceso contra Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrao, el capo Ederson Salinas Benítez, alias Iguazú, se enfrascó en otra guerra contra otro grupo interno de Pedro Juan Caballero que también aspiraba a ocupar el espacio que había perdido Iguazú. Básicamente a Iguazú se le torcieron sus antiguos aliados. Es más, supuestamente un depósito donde Iguazú guardaba un arsenal de armas fue violentado por sus aliados, quienes le robaron varios fusiles y pistolas que supuestamente manejaban los soldados de Iguazú. Este, entonces, pasó a involucrarse en otra guerra. Una que Iguazú no magnificó de entrada. Una que tal vez hasta la subestimó. Pero que esa guerra terminaría arrebatándole lo más importante que tenía: su vida. Aquel año 2022 comenzó muy turbulento para Iguazú Salinas. Él estaba en fuga, estaba escondido, estaba desaparecido por la guerra que tenía en Pedro Juan Caballero contra un grupo aliado. Sin embargo, supuestamente Iguazú desde la clandestinidad conversó con sus enemigos y acordó una especie de tregua. Iguazú empezó a regresar a Pedro Juan Caballero de manera intermitente. Ya no lo hacía con la misma frecuencia, pero de vez en cuando lo veían los fines de semana por Pedro Juan Caballero. El jueves 24 de marzo del año 2022 caía una feroz tormenta en Pedro Juan Caballero. El sistema 911 de la policía recibió incesantes llamados de parte de pobladores de Pedro Juan Caballero que denunciaban que una residencia de esa ciudad estaba bajo ataque. La policía reaccionó inmediatamente. Movilizó a todos los hombres que estaban distribuidos en las calles todavía a esa hora de la noche, e incluso vinieron refuerzos de las fuerzas especiales y de la Fuerza de Tarea Conjunta. Tiroteo acá en barrio Virgen Cacupé. Hace 5 minutos directo. Hace unos 10 minutos ya. Metralladora, escopeta contra policía va a ser también. El epicentro de la información era una casa del barrio Virgen de Cacupé. Una imponente casa que fue atacada por un grupo tipo comando. El hombre que acababa de sufrir el atentado, pero a quien se lo veía ileso, era nada menos que Ederson Salinas Benítez, alias Iguazú. Él estaba en la casa con su pareja de la época, la brasileña Tatiane Figueiredo. En un acto hasta, si se quiere, heroico, el propio Iguazú resistió el ataque de los sicarios. Fueron unos 15 hombres los que atropellaron la casa en la que Iguazú estaba escondido. Iguazú y su mujer llegaron al lugar solamente horas antes. El dueño de la casa era su amigo. Y como Iguazú en esa época todavía andaba medio escondido, en teoría nadie sabía que él estaba por Pedro Juan Caballero. Alguien de su entorno traicionó a Iguazú y le avisó a sus enemigos. Rápidamente el grupo comando se organizó y fue a atacar la casa con la misión de matarlo. ¿Pero qué pasó? Iguazú tenía una pistola Glock con la que él se enfrentó a tiros contra 15 matones. Sí, Iguazú salvó su vida
y la de su mujer. La llegada inminente de la policía a su vez también hizo que los delincuentes abortaran la misión y escaparan del lugar. Iriguazú tenía 2 cargadores. Prácticamente vació ambos al defenderse contra los sicarios. Él se posicionó en la escalera de la planta alta de la casa, desde donde disparaba su pistola contra los matones que pretendían subir para liquidarlo. Si la policía no llegaba a tiempo, las municiones se le iban a acabar a Iriguazú y era casi seguro que lo ultimarían a él y a su mujer. Tras aquel episodio, Iriguazú y su mujer tuvieron que ser sacados del lugar en un carro blindado de la policía. Iriguazú, de un respetado capo de la frontera, pasó a ser una víctima de intento de homicidio. Tiroteo acá en el barrio Virgen Cacupé. Hace 5 minutos directo. Hace unos 10 minutos ya. Metralladora, escopeta contra policía parece también. Al menos 200 vainas servidas fueron recogidas luego de la balacera que se produjo en el barrio Virgen de Cacupé de Pedro Juan Caballero. Un grupo tipo comando llegó a bordo de varias camionetas y mientras algunas de estas atacaban a una patrullera que estaba en las inmediaciones, otros móviles baleaban la vivienda donde se encontraba el presunto narco Ederson Salinas, alias Iriguazú. De acuerdo al informe policial, no se registraron heridos ni víctimas fatales. Entraron a realizar disparos en todas partes de la vivienda, en todas las habitaciones de la planta baja, y posteriormente se subió en la parte de la planta alta de 2 pisos, donde se encontraba en una habitación en segundo piso el señor Ederson Salinas con su pareja, y se escondió detrás de un mueble, y también ahí realizamos disparos detrás del mueble, realizamos también disparos, ¿verdad? Y los malvivientes de esa forma realizaron varios disparos también en su habitación, y gracias a la rápida acción de la policía, ¿verdad?, ellos dejaron abandonado nuevamente el lugar. Tras este hecho quedaron aprehendidos Ederson Salinas y su pareja. Del poder del hombre se incautó una pistola. Tomar las declaraciones a las víctimas y tramitar todas las documentaciones referentes, oficializar todos los pedidos referentes a si alguna autoridad tiene a un pedido sobre estas 2 personas que están ahora en este programa. Las vainas servidas encontradas durante el procedimiento de rigor eran de grueso calibre, entre ellas de AK-47. 2 camionetas fueron halladas incineradas fuera de la ciudad y se presume que habrían sido utilizadas para este ataque. Cabe resaltar que Ederson Salinas era uno de los hombres de confianza del conocido narco brasileño Sergio da Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, quien a su vez estaba consolidando como el único jefe de Lampa fronteriza hasta que fue apresado en Camboriú en febrero de 2019. En una maniobra de la fiscalía que pareció un tanto rebuscada, luego de sufrir el atentado y de ser salvado por la policía, Iriguazú terminó procesado porque supuestamente el arma que utilizó para defenderse de los sicarios no tenía documentos. Un delito menor. Recién después de varios días y cuando ya incluso tenía orden de prisión preventiva, Iriguazú logró demostrar que el arma con la que se defendió estaba legalmente registrada. Extraño, ¿no? Luego de sufrir un atentado y de ser él la víctima, Iriguazú iba a ser encarcelado por tener un arma ilegal, un arma MAU. Esta situación después fue subsanada y Iriguazú terminó liberado, tras lo cual otra vez tuvo que acogerse a un exilio forzoso. Iriguazú sabía que él estaba decretado. Él sabía que no iban a descansar hasta matarlo. Él sabía que tenía 2 problemas, que tenía 2 guerras que las lidiaba al mismo tiempo. Una contra el grupo de Cachorrão, a quien abandonó luego de que éste cayera preso por la muerte del periodista Leo Veras. Y otra contra sus antiguos aliados,
con quienes Riguazú se peleó y estaban enfrascados en una guerra en la que uno de los bandos tenía que ser exterminado. Desde el primer atentado que sufrió Ederson Salinas Benítez alias Riguazú en marzo del año 2022 en Pedro Juan Caballero, el capo se esfumó de la frontera. No se supo absolutamente nada de él. Estaba escondido. Parecía como si la tierra se lo hubiera tragado. Él sabía que estaba marcado para morir. Sabía que sus días estaban contados. Ya no podía esconderse en Brasil porque el primer comando de la capital, PCC, lo acechaba. No podía quedarse en Pedro Juan Caballero porque sus antiguos aliados lo querían ver muerto. Entonces, Ederson Salinas Benítez alias Riguazú tomó una decisión que su entorno no comprendió bien. Vino a refugiarse en Asunción, la capital del país. Y conste que durante su estadía en Asunción pasó prácticamente desapercibido. Nadie sabía de él. Supuestamente ni la policía sabía que Riguazú estaba en la capital. Estaba tan bien escondido que prácticamente no hubo rumores de que Riguazú se haya sentado en la capital del país. Es más, todos querían saber qué pasó de Riguazú, qué fue del capo paraguayo que se había salvado de milagro de un atentado en Pedro Juan Caballero. Las dudas y la incertidumbre sobre el paradero de Riguazú finalmente se disiparon aquella tarde de sábado 25 de febrero del año 2023. Casi un año después de su primer atentado en Pedro Juan Caballero, la muerte finalmente sorprendió a Ederson Salinas Benítez alias Riguazú. Pero fue en un lugar impensado. Con la misma brasileña con la que había sufrido el primer atentado en Pedro Juan Caballero, Riguazú estaba recorriendo un supermercado situado en la avenida España de Asunción. Estaba con un grupo de amigos. Hizo unas compras para ir a hacer un asado en el departamento en el que estaba viviendo. Cuando Riguazú salió del súper como para abordar su camioneta, fue sorprendido en el estacionamiento del supermercado por al menos 3 sicarios. Estos actuaron encapuchados y descargaron sus pistolas y fusiles contra Riguazú. Al iniciarse los primeros balazos, Riguazú intentó correr, pero fue la última acción de su vida. Riguazú no resistió, fue derribado y luego rematado con varios otros tiros cuando ya se encontraba en el piso. Así, el capo paraguayo terminaba abruptamente su vida y su carrera delictiva. Con solo 33 años y en pleno corazón de la capital del país, Ederson Salinas Benítez terminaba asesinado por la mafia fronteriza que peligrosamente había llegado a la capital del país. Tenemos una persona que fallece por múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Los más importantes que causaron la muerte están asentados en la región encefálica, o sea, el cráneo. Tienen un total de 34 heridas, varios refilones, varias heridas con orificio de entrada y salida.
La trayectoria de los disparos es de adelante para atrás, de atrás para adelante, derecha, izquierda, izquierda, derecha, es decir, en todos los sentidos. Y se han podido recuperar 6 proyectiles de interés balístico para su posterior pericia. La muerte de Iguazú en Asunción causó una gran conmoción. Autoridades nacionales, departamentales, municipales, legislativas, de todos los sectores y la ciudadanía en general reaccionaron estupefactas ante lo que había ocurrido. Un sicariato en un tradicional supermercado de la capital y en un barrio exclusivo. La mafia pedrojuanina había llegado hasta Asunción. Era una guerra que parecía ya haber abarcado la capital del país. La población en general reaccionó asustada ante lo que se venía. Si eran capaces los sicarios de atacar en un concurrido supermercado, ¿qué les impedía atacar en el centro histórico de la capital? Eran algunas de las preguntas que se hacía la ciudadanía. Yo realmente todos los días vengo acá, siempre vengo y no hay seguridad para nada. ¿Hace falta entonces? Sí, me quedé con miedo. ¿Una hora ya para venir a comprar? Sí, pero igual vino. ¿Y sos de la zona? Sí, acá a 2 cuadras. ¿Y cómo te enteraste de lo que ocurrió, por ejemplo? Porque todo el mundo me envió porque saben que vivo por acá. ¿Y te preguntaron? Sí, me preguntaron. ¿Y qué pensaste cuando...? Hay miedo. Increíble que en Asunción esté ocurriendo esto, ¿verdad? Porque parece que ya de Pedro Juan se trasladó a nuestra ciudad esto. ¿Están fallando los organismos de control? Y yo creo que sí, debería haber más seguridad acá en nuestra ciudad. Aparte de un centro así como un supermercado acá que acude mucha gente, ¿verdad? Yo creo que debería haber más control, ¿verdad? Me genera miedo. Justo mi hija y eso vinieron cuando eso. ¿Ese día? Sí, ese día. Yo le dije, salgan rápido y vengan otra vez. ¿Vos escuchaste? ¿Cómo te enteraste? Mi hijo me llamó y me dijo, mamá, ¿te enteraste? ¿Escuchaste los tiroteos? Y yo le dije, no escuché nada. A las 7 por ahí hubo, y justo vino mi hija, le llamé y me dijo, sí, hubo un sicariato acá, me dijo. ¿Y ahí te enteraste? Ahí me enteré. La verdad que no sirve más de nada porque ahí está la policía y ve todo lo que pasa y no hace nada tampoco. ¿Cómo te enteraste de lo ocurrió? Ya después por la noticia. Detrás de la noticia. ¿Qué repercusión te generó? ¿Solés venir hasta este lugar? Hasta este lugar suelo venir varias veces así sola. ¿Quién mató a Iguazú? Había 2 grupos sospechosos. Por un lado, el que dirigía Waldemar Pereira Rivas, alias Cacho Round. Resulta que Cacho Round en 2020 supuestamente fue el que organizó la muerte del periodista Leo Veras en Pedro Juan Caballero, pero por órdenes de Iguazú. Cuando Cacho Round cayó preso, Iguazú supuestamente lo abandonó a su suerte. Entonces, Cacho Round se quejó de Iguazú ante la cúpula del PCC. Y la conducción de esta organización decretó a Iguazú, es decir, emitió su sentencia de muerte. Por eso se dice que un ala del PCC estuvo detrás del crimen de Ederson Salinas Benítez en Asunción. Sin embargo, por otro lado, Iguazú venía también sosteniendo en paralelo una guerra contra unos antiguos aliados, incluso algunos parientes políticos. Los matones que actuaron en el primer atentado contra Iguazú en 2022 en Pedro Juan Caballero trabajaban, por ejemplo, para un familiar de Iguazú. En audios a los que accedió la policía se escucha, por ejemplo, a Iguazú Salinas hablando con uno de los matones que intentaron acabar con su vida en 2022. Iguazú básicamente interrogaba al sicario del bando contrario y le preguntaba por qué quisieron matarlo. Y el otro sicario respondía que obedecían simplemente órdenes de un antiguo aliado de Iguazú. Entonces, hasta ahora, nunca se pudo determinar cuál de los 2 bandos con los que estaba enemistado Iguazú fue el que organizó su asesinato en Asunción. Lo concreto es que Ederson Salinas Benítez
ya estaba marcado para morir. Y seguramente lo iban a atrapar tarde o temprano. En Pedro Juan Caballero, en Brasil o en Asunción, como finalmente sucedió. Ya luego de la muerte de Ederson Salinas Benítez, alias Griguazú, coincidentemente, se formó una especie de grupo de exterminio en Pedro Juan Caballero. Cristian Daniel Salinas Benítez, alias Griguazú-I, el hermano menor de Griguazú, supuestamente conformaba este grupo criminal. Efectivamente, algunos de los sospechosos de haber participado en la muerte de Griguazú en Asunción fueron asesinados posteriormente en Pedro Juan Caballero. Uno de los sospechosos de haber ordenado la muerte de Griguazú, su antiguo socio, Waldemar Pereira, alias Cachorrao, también sufrió un intento de atentado en Lambaré en el año 2023, cuando una célula del PSC tenía la misión de matarlo a la salida de la fiesta El Retrovisor, que se hizo en el Yacht y Golf Club Paraguayo. La policía y la fiscalía descubrieron el plan y frustraron el atentado, solo que Cachorrao nunca pudo ser capturado. Y hasta ahora, en el momento de la grabación de este documental, en octubre del 2024, Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrao, continúa prófugo. Es, tal vez, el principal sospechoso de la muerte de su antiguo socio Griguazú. Cachorrao llegó a ser juzgado por el asesinato del periodista Leo Veras, supuestamente ordenado por Griguazú. Pero en un polémico fallo, un tribunal de sentencia absolvió a Cachorrao. Ese fallo fue apelado por la fiscalía, un tribunal de apelación revocó esa sentencia y ordenó un nuevo juicio, solo que Cachorrao ya nunca más pudo ser recapturado. Si no se involucraba en dos guerras al mismo tiempo, y si no lo mataban en Asunción en el año 2023, Ederson Salinas Benítez, alias Griguazú, finalmente se iba a convertir en un patrón de la frontera. Eso solamente el destino lo sabe.